La guerra es un infierno. Al menos eso es lo que dicen. Los humanos crearon armas diseñadas para causar sufrimiento. Bombas pequeñas que explotan en cientos de partes, trampas que mutilan mucho después de las guerras, incluso máquinas que pueden acabar con todo el mundo. Eventualmente, el mundo tuvo que decir basta. Algunas armas eran demasiado crueles, destructivas y peligrosas para guardarlas. Hoy, en el show de infografías, descubriremos armas devastadoras prohibidas. Los humanos han intentado poner reglas a la guerra desde que se lanzó la primera piedra, pero la historia muestra que usualmente solo se aplicaban hasta que a alguien le resultaba conveniente ignorarlas. En su mayor parte, la guerra no tenía límites. Los ejércitos usaban herramientas brutales como fuego, veneno y armas de asedio para matar de hambre ciudades enteras. Ganar importaba más que las reglas. Eso cambió después de la era industrial, cuando la guerra se volvió tan destructiva que las naciones empezaron a establecer límites. Convenios como los de La Haya y Ginebra buscaron imponer orden con reglas para proteger civiles y limitar métodos de combate. Con el tiempo, las naciones distinguieron entre carnicería aceptable e inaceptable. Las reglas modernas de guerra tienen 4 principios. Las armas deben distinguir entre soldados y civiles. No deberían seguir matando mucho después de que termine el combate. No pueden causar sufrimiento innecesario y deben permanecer controlables una vez que se desatan. Parece razonable, pero muchas armas violan las 4 reglas, como las municiones de racimo. Si nunca has oído hablar de ellas, imagina una piñata mortal que se lanza desde un avión y luego se revienta en el aire. Esparce cientos de pequeñas bombetas en un área del tamaño de varios campos de fútbol. Así funciona una bomba de racimo. Cada pequeña bombeta está diseñada para matar cualquier cosa dentro de un radio de unos 15 metros. Eso significa que una sola munición de racimo puede convertir cualquier lugar dentro de un área de 6.000 metros cuadrados en un muy mal lugar para estar parado. El concepto en realidad comenzó con la bomba mariposa Sprengbombe Digwandig, 2 de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. De un amarillo brillante, se abrían en el aire y bajaban lentamente al suelo, con las alas extendidas como juguetes. Llevaban explosivos diseñados para mutilar, no matar, ya que los heridos requerían más recursos que los muertos. Y lo más inquietante de todo era que estaban diseñadas deliberadamente para atraer a los niños curiosos después de los bombardeos. Incluso para los nazis eso es retorcido. Las bombas de racimo surgieron en la Guerra Fría, cuando las superpotencias acumularon millones. Vietnam fue un campo de pruebas infernal. En la Operación Rolling Thunder, Estados Unidos lanzó más municiones que en toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo descubrió la verdad sobre las municiones de racimo, armas mortales que siguen matando. Del 10 al 40% de las submuniciones de racimo no explotan al impactar y permanecen inertes. Un tercio de Laos sigue contaminado con municiones sin explotar. 50 años después de la guerra, los agricultores temen arar sus campos. Niños han muerto al recoger objetos que creían pelotas de tenis o juguetes, sin saber que eran explosivos activos. Las historias de horror se volvieron tan graves que alguien tuvo que hacer algo. Fue entonces cuando Irlanda decidió liderar la iniciativa para una prohibición global de las bombas de racimo. En 2008, lideraron la Convención sobre Municiones en Racimo mediante el llamado Proceso de Oslo. 107 países firmaron, acordando que las municiones en racimo eran demasiado crueles para la guerra civilizada. Las principales potencias militares, Estados Unidos, Rusia y China, básicamente respondieron: gracias, pero preferimos quedarnos con nuestros cañones de confeti mortales. Estados Unidos afirmó que las municiones en racimo eran más útiles que otras opciones. Pero a pesar de la prohibición global y décadas de indignación, las bombas de racimo están de regreso. Actualmente, estas armas están presentes en los campos de batalla de Ucrania, usadas por Rusia y de forma polémica, entregadas por Estados Unidos a Ucrania. Esto generó un dilema moral, pues Ucrania sostiene que requiere estas armas para sobrevivir. Grupos humanitarios advierten que los niños ucranianos hallarán submuniciones sin explotar por décadas. ¿Y qué hay de otras armas prohibidas? Las minas terrestres son los primos enterrados de las municiones de racimo. Estas armas pueden sobrevivir a las guerras, permaneciendo en silencio durante décadas hasta que un solo paso desprevenido las detona. Esto hizo que las minas terrestres fueran el arma defensiva perfecta desde un punto de vista militar práctico. Fabricarlas cuesta $3, pero retirarlas de forma segura hasta $1,000. Puedes desplegarlas rápidamente, no requieren mantenimiento alguno y generan enormes problemas logísticos y psicológicos. Regiones enteras se vuelven zonas prohibidas solo porque la gente piensa que podría haber minas ahí. Camboya se convirtió en el ejemplo principal de este horror. Entre las distintas facciones que luchaban ahí, los Jemeres Rojos, las fuerzas vietnamitas y las tropas del gobierno, se estima que se plantaron entre 4 y 6 millones de minas en todo el país.
Afganistán también sufrió 40 años de minas colocadas por soviéticos, muyahidines, talibanes y la coalición. Estos países ejemplifican lo que ocurre al transformar la guerra en una peligrosa búsqueda del tesoro. El costo humano es asombroso y desgarrador. Cada año, miles mueren o quedan heridos por minas terrestres, la mayoría civiles. La ironía más cruel. Armas que luchan mucho después de acabadas las guerras. El debate ético sobre minas terrestres cambió cuando la princesa Diana recorrió un campo minado en Angola en 1997 usando chaleco antibalas y protector facial. Esa sola imagen, la mujer más famosa del mundo atravesando un paisaje lleno de armas invisibles, captó la atención global como nada más pudo hacerlo. De pronto, todos comprendieron que era una crisis humanitaria total. La responsable del cambio fue Jody Williams, una maestra de Vermont convertida en activista. Coordinó la campaña internacional para prohibir minas terrestres, una coalición de más de 1000 organizaciones no gubernamental en 60 países. Williams y su equipo crearon un impulso imparable al tomar prestadas las estrategias de sus protestas contra Vietnam cuando eran estudiantes, esencialmente pasando por alto por completo los canales diplomáticos tradicionales. Organizaron campañas populares que hicieron imposible para los políticos ignorar la crisis de minas terrestres, sin esperar a los gobiernos. El movimiento ciudadano llamó la atención del exministro canadiense Lloyd Axworthy, quien vio una oportunidad de cambio. El Tratado de Ottawa de 1997 surgió de la unión de sociedad civil y gobiernos progresistas, excluyendo a grandes potencias militares. En 14 meses más de 100 países firmaron para prohibir minas antipersonales. Williams ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos, demostrando que a veces una maestra con una causa puede lograr lo que ejércitos de diplomáticos no pueden. Actualmente, 165 estados han ratificado o se han unido al tratado. ¿Sabes quién no lo firmó? Fueron los sospechosos habituales: Estados Unidos, Rusia, India, Israel y China. Argumentó nuevamente que las minas terrestres tienen utilidad militar, sobre todo en la zona desmilitarizada de Corea, donde 2 millones de minas mantienen un armisticio de 70 años. Paradoja. Los países más propensos a usar minas terrestres son los que menos quieren abandonarlas. Buena noticia. La producción de minas casi se ha detenido en los países firmantes. Ya se han destruido más de 55 millones de minas almacenadas, lo cual es un gran avance. ¿La mala noticia? Al ritmo actual de desminado, Camboya tardará un siglo más en estar libre. Y en un misterio de la diplomacia, Tonga tampoco firmó el tratado. Lo que plantea la pregunta: ¿qué planea hacer exactamente el Reino de las Islas del Pacífico con minas antipersonales? Ahora hablemos de otra arma mortal que viola casi todos los principios de la guerra civilizada: el gas venenoso. La historia de la guerra química industrializada se remonta al 22 de abril de 1915 cerca de Ypres, Bélgica. Las tropas alemanas liberaron unos 6.000 cilindros de gas cloro y vieron cómo una nube verde-amarilla de 6 metros avanzaba hacia las trincheras aliadas. Mientras tanto, los ametralladores alemanes abrieron fuego para mantener a los soldados aliados atrapados en sus trincheras. Sucio, pero efectivo. En poco tiempo, más de 5.000 soldados estaban muertos o muriendo. La guerra se había convertido oficialmente en una película de terror donde el verdadero enemigo era invisible, inodoro y literalmente te robaba el último aliento. Desde entonces, la Primera Guerra Mundial fue un gran experimento químico, donde ambos bandos crearon nuevas formas de atacarse con gas. La progresión fue del cloro al fosgeno y luego al gas mostaza, cada versión más aterradora que la anterior. Al final de la guerra, las armas químicas causaron 1.3 millones de bajas y 90.000 muertes. En un giro increíble, Adolfo Hitler, pionero del genocidio moderno y responsable de millones de muertes, consideró que las armas químicas eran demasiado horribles para usarlas en la Segunda Guerra Mundial. Aunque fabricó grandes reservas de armas químicas, nunca las usó con la Wehrmacht. Los historiadores aún discuten las razones. Quizás se deba a su ataque con gas cerca de Ypres en octubre de 1918, o quizás fue el miedo a una represalia de los aliados con sus reservas aún mayores. Al final, nunca lo sabremos. El tabú sobre Hitler persistió hasta la guerra Irán-Irak en los 80, cuando Saddam Hussein reintrodujo las armas químicas con venganza. La masacre de Halabja en 1988 vio a más de 5.000 civiles kurdos asesinados en un solo día. Familias fueron halladas muertas en sus casas, aún abrazadas. En 1995, la secta apocalíptica japonesa Aum Shinrikyo desató guerra química en el metro de Tokio en hora pico. Liberaron gas sarín en 3 líneas del metro.
mostrando que las armas químicas pasaron de uso militar a uso terrorista. Ese sigue siendo el atentado más mortal en Japón en tiempos modernos, con 14 muertos, 50 heridos y miles con pérdida temporal de visión. Recientemente, fuerzas del gobierno sirio usaron bombas de barril con cloro en civiles, y Rusia empleó Novichok para asesinatos diplomáticos en Reino Unido. Las armas químicas evolucionaron de manera efectiva y sin interrupciones desde los campos de batalla hasta los ataques terroristas y asesinatos patrocinados por el Estado. Sorprendentemente, la respuesta internacional funcionó bien. La Convención sobre Armas Químicas de 1993 fue firmada por 197 países, excepto Egipto, Corea del Norte y Sudán del Sur. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha verificado la destrucción de más del 98% de los arsenales, incluyendo la eliminación en alta mar de armas químicas sirias en un barco de la Marina de Estados Unidos. De hecho, es uno de los pocos tratados de control de armas que realmente funcionó, probablemente porque nadie quería admitir que tenía armas químicas de todos modos. Cuando tu arma favorita se asocia con las peores historias de la Primera Guerra Mundial y dictadores genocidas, afecta tu reputación internacional. Las armas químicas son consideradas de cobardes, pero ¿qué hay de las más mortales, las nucleares? La era nuclear inició cuando Roberto Oppenheimer vio la primera prueba atómica y citó escrituras hindúes sobre ser la muerte. 3 semanas después, 2 ciudades japonesas sufrieron el impacto de 16.000 toneladas de trinitrotolueno en un solo instante. El mundo de repente tenía un arma que podía acabar con la civilización, y la respuesta obvia fue construir 70.000 más de ellas. La lógica de la Guerra Fría era insana. La estrategia se llamaba destrucción mutua asegurada, o destrucción mutua asegurada en inglés. La idea es simple. Si nos atacan, destruiremos a todos, incluso a nosotros, 100 veces más. Lo aterrador es lo cerca que estuvimos de destruir el mundo por accidente. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el comandante soviético Vasily Arjapov rechazó autorizar el lanzamiento de un torpedo nuclear, decisión que evitó una guerra nuclear mundial. En 1983, Stanislav Petrov salvó a la humanidad al considerar que las alertas de misiles estadounidenses eran probablemente errores de la computadora. Sobrevivimos a la Guerra Fría gracias al buen instinto de algunos oficiales rusos ante fallas tecnológicas y maniobras diplomáticas. Mientras tanto, el club nuclear crecía. A pesar de los esfuerzos de todos por mantenerlo pequeño, India y Pakistán, 2 vecinos con una larga historia de resentimientos, ambos consiguieron armas nucleares, creando la fiesta de barrio más peligrosa del mundo. Corea del Norte pasó de hambruna a tener armas nucleares en 20 años. Se redujeron los arsenales nucleares de 70.000 a 13.000 ojivas, lo que parece impresionante hasta que notas que aún bastan para destruir el planeta varias veces. En 2017, los países no nucleares prohibieron totalmente las armas nucleares. Todas las potencias nucleares boicotearon las negociaciones. ¿Qué aprendimos de esto? El derecho internacional es como poner reglas en un juego donde muchos jugadores ni siquiera las aceptan. Para los países firmantes de tratados no hay fuerza policial ni cárcel internacional. La soberanía significa que cualquier país puede simplemente voltear la mesa e irse cuando quiera. Sin embargo, de alguna manera, esas prohibiciones suelen funcionar de todos modos. El 98% de las armas químicas han sido destruidas. La producción de minas terrestres prácticamente se ha detenido entre los países que han firmado tratados. E incluso las naciones que se resisten a firmar suelen cumplir para evitar convertirse en parias internacionales. El problema es que los países más propensos a usar armas peligrosas son quienes las tienen. Y eso es una característica del sistema, no un error. Hemos prohibido más armas que cualquier otra generación, pero también somos la primera especie capaz de autodestruirse accidentalmente. La verdadera arma de destrucción masiva no es química, nuclear ni biológica. Es la combinación impredecible de la ingeniosidad y la naturaleza humanas. Podemos prohibir herramientas, pero ¿podemos controlarnos? Esa prueba es crucial, porque si la humanidad falla, no habrá segundas oportunidades.